Escuchemos lo que es Ben Shapiro. Me pregunto si va a celebrar este proyecto de ley antisemitismo. Veamos. Hay un proyecto de ley que se aprobó en la Cámara. Se aprobó con 70 votos en contra de los demócratas y 21 votos en contra de los republicanos. El tipo de grupo que votó en contra corrió una gama de personas que son abiertamente antisemitas como Ilhan Omar, a personas que son como antisemitas fronterizos, a personas que son solo fuertes libertarios de la libertad de expresión. Es como los antisemitas, fuertes libertarios de la libertad de expresión, gente que es crítica a Israel. Antisemitas bravos. En Han Omar, musulmán usa un hijab antisemita. Entonces hay un proyecto de ley llamado HR 69, que es la Ley de Conciencia Antisemitismo de 2023. El proyecto de ley codificará la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto en el título 6 de la Ley de Derechos Civiles de 1964. La razón por la que vieron mucha angustia de los administradores en los campus universitarios es porque el financiamiento federal está vinculado al cumplimiento de la Ley de Derechos Civiles. El título 6 de la Ley de Derechos Civiles de 1964 dicta que no puede existir discriminación por motivos de ancestralidad compartida, características étnicas o origen nacional. El entorno de acoso sobre estas bases puede eliminar su financiación federal en una universidad. Así que sí, por ejemplo, hubo grandes manifestaciones en la universidad que sugirieron que todos los negros deberían volver a ser esclavizados, y la universidad no hizo nada al respecto. Eso ya es ilegal bajo el título. Es tan gracioso que Ben diga eso, porque si eso sucede, Ben lo defendería. Disculpe. Se llama libertad de expresión. Solo están argumentando por qué los negros son esclavos y por lo tanto merecen ser esclavizados, que es el mismo argumento exacto que los esclavos han hecho. Y es un argumento históricamente importante que se debe hacer. Y creo que lucharé hasta la muerte. Su derecho a poder decirlo. Sí, Ben no cree en la ley de derechos civiles, a menos que hablemos de defender a Israel. En este caso, mientras pueda unir el judaísmo a Israel, defenderá la ley de derechos civiles. Hay muchos casos en los que Ben tiene mierda sobre la ley de derechos civiles. De hecho, me encanta esta situación porque como incluso el tipo más tonto del planeta, en parte debido a las tendencias antisemitas, prácticamente cada persona conoce a Ben Shapiro como el tipo que odia la política de identidad. Eso es lo que hizo su pan y mantequilla. Y esas personas no saben que a Ben Shapiro le encanta la política de identidad. ¿Es solo una identidad que le importa y que ni siquiera es judío en todo el mundo? Tenga en cuenta, él es loco antisemita todo el tiempo. Solo los judíos defienden a Israel. Eso es, y cualquiera que defienda a Israel. ¿De verdad? Él solo quiere que ese grupo de personas sea defendido. Judío, cristiano, antisemita, no antisemita. No importa mientras defiendas a Israel incondicionalmente. Ben está aquí para ti. Todos los demás a la mierda. Vete a la mierda. Ahora, ha habido muchas hablas sobre el hecho de que eso es una violación de los principios de la libertad de expresión. Absolutamente lo es. El título 6 de la Ley de Derechos Civiles de 1964 constituye una violación total de los principios de la libertad de expresión. Oye, eso es tan bueno. Oh, Dios mío. Eso es increíble. Es como el título 6 de la violación de los principios de la libertad de expresión. Es realmente jodido que exista. No lo hagas. Christopher Caldwell escribió en su libro La Edad del Derecho. Esto está completo en toda la Ley de Derechos Civiles de 1964. La Ley de Derechos Civiles de 1964 está llena de violaciones de la Constitución. Por ejemplo, el título 7 de la Ley de Derechos Civiles tipifica como delito los alojamientos privados, discriminando por motivos de OH. Esto es tan increíble. Está haciendo su argumento contra los derechos civiles. Eso es tan enfermo. Este es un Ben único. Este es un Ben raro. Normalmente tiene los medios para no hacer esto. Solía hacerlo todo el tiempo en el día. Todavía hay muchos debates públicos de los que podemos aprender, pero no he visto esto en un tiempo y me encanta cuando debates sobre los derechos civiles de los señores. Alojamiento privado como usted tiene un bed and breakfast. Criminaliza eso, ahora te llaman un alojamiento público. Y ahora el gobierno federal puede intervenir y regularte, procesarte criminalmente. Él odia eso. Él odia eso. Él está abiertamente como si no debes infringir los negocios. La gente simplemente irá a otro lado. De acuerdo, pero no lo hacen y no lo hacen. Y esa es la razón por la que esta puta legislación existe para empezar. Porque la gente no estaba haciendo eso. No solo iban a otro lado, iban específicamente a eso. Y todas las empresas privadas en las zonas circundantes no ofrecían alojamiento a los negros. Así que es la razón por la que la ley y el movimiento de derechos civiles sucedieron, pero lo que sea, vamos a seguir. Es uno. Violación de lo que solía ser una división entre propiedad privada y propiedad pública, por eso siempre he tenido problemas enormes. He hablado de esto durante años, pero el título 7 de la Ley de Derechos Civiles, también tengo problemas masivos con el título 6 de la Ley de Derechos Civiles, porque el título 6 de la Ley de Derechos Civiles no está claro. Él lo odia. Él dice, ¿por qué no puedes dejar que los asuntos privados sean elevados a los negros? Obviamente, viola los principios de la libertad de expresión porque dice que si creas, citas, un entorno hostigante, por ejemplo, como una universidad, un campus o en un negocio que toma cualquier tipo de contrato federal, el gobierno federal puede eliminar el dinero de usted. That being said, the Supreme Court has already cleared Title VI of the Civil Rights Act, and there appears to be no real impulse inside Congress for getting rid of Title VI of the Civil Rights Act. ¿No es eso un punto de vista libertario? Sí.
Muchos libertarios son tan racistas como Ben Shapiro. Así que sí, cualquiera que te diga que el gobierno federal no debería intervenir cuando muchas empresas en casi todos los malditos estados, y en algunos estados casi todas las empresas, están discriminando rutinariamente contra ciertas sustancias de la población, y el gobierno federal no debería intervenir, es una mierda racista. Me pararé en eso ahora. Una vez más, si te deshiciste del título 6 de la Ley de Derechos Civiles, ¿qué pasaría en realidad en el campus? Bien, ¿tendrías unos rallies tan malos? O tal vez no lo harías, porque resultaría que ahora los colegios y universidades tendrían códigos de estudiantes y aplicarían sus códigos de estudiantes. Una de las grandes mentiras sobre las universidades en general. Es una de las razones por las que no me gustan las universidades públicas casi tanto como las universidades privadas. En general, principalmente porque las universidades públicas se encuentran con todo tipo de puntos de vista y preocupaciones sobre la libertad de expresión. Las universidades, lo crean o no, no estaban destinadas a ser simplemente un repositorio de los pensamientos de todos son equivalentes. Universidades. Como hablamos en la parte superior, Columbia College, la Universidad de Columbia, cuando era King's College, fue diseñado para estimular puntos de vista específicos. No hay nada malo en eso. De hecho, eso es bastante bueno. La idea de que la universidad promueve en realidad la virtud y no adopta una postura moralmente relativista sobre el buen y el mal. Eso para mí es algo bueno. El problema del liberalismo clásico en general, que es una especie de idea de que todos los puntos de vista deben ser tratados con igual ferviente, el liberalismo clásico solo funciona mientras haya límites al liberalismo clásico. Significa que si todos comparten una noción básica de virtud, entonces sí, podemos tener argumentos dentro de esa noción básica de virtud sobre lo que es bueno y lo que es malo. Pero si eso desaparece completamente, el liberalismo clásico se convierte muy rápidamente en un simple relativismo moral, donde se supone que debemos tratar al neonazismo, al comunismo y al conservadorismo constitucional como exactamente lo mismo en un campus universitario. No creo. No deberíamos. El único punto de vista aceptable que acabas de mencionar es el comunismo. Solo digo. Otra cosa es, quiero decir que acabas de repetir el neonazismo 2 veces. Así que no sé por qué tenías que mencionar esto 2 veces. Conservadorismo constitucional, neonazismo, despidos. ¿Qué sigue? ¿Vas a ser como republicanos? Vale, la misma mierda. Quiero verlo salir de esto. De verdad lo sé. Me pregunto dónde va a ir. No lo sé. Tal vez no le gusta el proyecto de ley del antisemitismo. Sospecho que podría ir con uno o todo. Si la forma actual persiste con la ley de derechos civiles, entonces esto es válido. Y ustedes saben que la protección también debería extender a los judíos. ¿Por qué no lo haría? ¿Sabes? Si este proyecto de ley antisemitismo no se aprueba, entonces deberíamos abolir la ley de derechos civiles también porque es inconstitucional y anti-primera enmienda. Sospecho que probablemente sea allí donde intentará ir a saber bien que como la otra cosa es locura. Así que es solo un endorso tácito del proyecto de ley antisemitismo, sin decirlo abiertamente porque todos en su puta base de fanáticos, aparte de ser antisemitas raídos, también comprensiblemente están enojados por este proyecto de ley antisemitismo, ampliando en gran medida la definición de antisemitismo y creando otro mecanismo de aplicación que desactiva la disidencia contra una nación extranjera. Una nación extranjera que no vive en la que prohíbe, pero lo que es lo suficientemente extraño, defenderá constantemente en nombre de ella. No lo entiendo. Como dije, es como, hermano, ve a vivir allí, entonces no quieres vivir allí. ¿Por qué dejas defenderla tan agresivamente desde aquí, donde elijas vivir? Cuando se trata del título 6 de la Ley de Derechos Civiles, el título 6 de la Ley de Derechos Civiles solo ha sido utilizado por los administradores de los campus universitarios para proteger a las minorías intersectoriales que les gustan. Así que, como todos sabemos, si estas fueron protestas, ahora que se llevaban a cabo en campus universitarios y que estaban llamando, digamos, a matar a personas negras en lugar de matar a israelíes o a matar judíos, si estaban cantando por la eliminación de un estado entero, un estado musulmán entero, por ejemplo, si dice Arabia Saudita. Hermano, ¿qué quieres decir? ¿Literalmente lo haces casi todos los días cuando surge Irán? ¿Qué estás diciendo? Ya sabes. Que los administradores lo cerrarían de inmediato, ¿verdad? Porque hay grupos que se clasifican en la jerarquía de interseccionalidad 1. Este no es un argumento que están haciendo los manifestantes pro-palestinos. Nadie dice que borre a Israel del maldito mapa. O incluso, si lo son, esto no representa el amplio movimiento y cuáles son los argumentos reales. Ustedes, por otro lado, y los manifestantes contra el lado pro-Israel, por otro lado, están diciendo que Israel está a la derecha, ya que actualmente está en el proceso de aniquilar a todos los palestinos de la tierra. Así que si hay un lado que realmente defiende la limpieza étnica, es el lado que actualmente defiende al lado que hace la limpieza étnica. Pero en lo que respecta a la defensa de la eliminación de toda la puta población del planeta, absolutamente has defendido la eliminación de Irán del planeta. Así que cállate. El título 6 de la Ley de Derechos Civiles de 64 es al menos neutral en cuanto a los grupos que pueden ser víctimas por discriminación. Pero en la aplicación todavía no he visto un caso en el que la discriminación contra los blancos, que sucede todo el tiempo, el entorno de hostigamiento para los estudiantes blancos en los campus universitarios, es bastante real. Y han sido bastante reales durante décadas. Oh, Dios mío, hermano. Oh, Dios mío. Oh, él tuvo que traerlo de vuelta.
Tenía que traerlo de vuelta a hacer como las quejas reales. Antidiscriminación blanca en la universidad. Los espacios abiertos de la universidad solo deben ser para blancos. ¿Es ese su argumento? No, si le preguntas, dirá la misma mierda de perro que han estado diciendo desde 2014. Es decir, tener un espacio seguro en el campus universitario para estudiantes extraños, por ejemplo, en realidad es irrespetuoso con los estudiantes heterosexuales blancos. En realidad no está permitido. Y nadie ha dicho que es una violación del título 6. Porque no es tonto. Tener espacios seguros en un entorno de aprendizaje es productivo y bueno. Odio este maldito debate todo el tiempo aquí. El ejemplo que te daré es este. Si tienes un espacio seguro para estudiantes queer, que somos solo queer estudiantes, están permitidos para estar en... Entonces, las personas que están cuestionando su sexualidad pueden obtener las herramientas de aprendizaje útiles y programas sociales sin tener miedo de tener que constantemente debatir su existencia a un montón de interlocutores aleatorios que quieren ir allí, invadir esta base y maldita molesta hostigarlos. Créeme, pueden tener ese nivel de acoso en todas las otras partes del campus universitario, con la excepción de este puto espacio seguro aleatorio. ¿Por qué coño intentas israelizar los espacios seguros? Lo siento, no puedes tenerlo. Tengo que entrar allí con mi marca de 84 y volar tu espacio seguro con mis debates. De todos modos, aquí está la verdadera parte de la conversación donde Ben abre cómo se ve su perspectiva sobre la factura. La discriminación contra los judíos está prohibida. Pero la discriminación contra los judíos es un poco extraña, porque el antisemitismo es una categoría diferente del racismo. No lo son. El antisemitismo no es un subconjunto del racismo. Es una teoría completamente diferente de discriminación. No mejor, no peor, no más importante, no menos importante, solo diferente. El antisemitismo es en su esencia una teoría de la conspiración sobre el poder sombrío de los judíos detrás de las instituciones. Lo que el Congreso estaba tratando de hacer era crear una definición eficaz del antisemitismo de tal manera que pudieran aplicar las restricciones del título 6 para seguir la financiación para las universidades. Eso es lo que se trataba de este proyecto de ley. El problema es que el proyecto de ley falla de dos maneras particulares. Falla Auli 1 porque obviamente es inconstitucionalmente vago, ¿verdad? Funciona como otro elemento de lo que originalmente debería haber sido una ley inconstitucional de discursos de odio. Como digo, todo el título 6 es cero. Dios mío, dice que la ley de derechos civiles es un discurso de odio. Pero esto añade a eso, incorporando en él la definición internacional de recuerdo del Holocausto, una definición eficaz del antisemitismo. Y esa definición de antisemitismo tiene algunos casos que están incluidos dentro de él, que obviamente están vagamente redactados, por decir, al menos y probablemente invadiendo, casi ciertamente invadiendo, la libertad de expresión se refiere a la definición de la IRA. Así que la definición de antisemitismo, por ejemplo, de la IRA, que es lo que se codificó en este proyecto de ley 690 de la Cámara, dice que el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como odio hacia los judíos. Las manifestaciones retóricas y físicas del antisemitismo se dirigen a personas judías o no judías y sus propiedades a instituciones de la comunidad judía y instalaciones religiosas. Eso es bastante vago. Así que el IRA y la IHR han dado un montón de ejemplos. Algunos de ellos son buenos ejemplos de antisemitismo y algunos son bastante vagos y cómo están redactados. O en algunos casos simplemente. Hermano, no hay maldad. Él es como si no entiendes. Quiero decir, dependiendo de lo que va a decir es vago, voy a estar sorprendido. Creo que él dice, escucha que el antisemitismo es bueno en realidad. Como por ejemplo, cuando es Ann Coulter haciendo el antisemitismo, ella es una partidaria de Israel, así que obviamente no me importa que ella sea antisemita así. Ejemplo. Aquí hay un ejemplo de lo que es obviamente antisemita, en nombre de una ideología radical o una visión extremista de la religión que pide ayudar o justificar el asesinato o el daño de judíos. Cierto, eso obviamente todos están de acuerdo. Es antisemitismo que hace mendimientos, deshumanización, demonización o acusaciones estereotipadas sobre los judíos como tal, o el poder de los judíos como colectivos, como especialmente pero no exclusivamente el mito sobre una conspiración judía mundial, o de los judíos que controlan los medios de comunicación, la economía, el gobierno u otras instituciones sociales. De nuevo, eso parece un antisemitismo bastante roto. Es cierto. Pero hay algunos de estos que son demasiado amplios. Por ejemplo, comparar la política israelí contemporánea con la de los nazis. Ahora puedo ver por qué la IHRA dice que eso se transforma en antisemitismo. ¿Porque cuándo? Oh, Dios. Dios. Vale, no importa. Él estaba bien. Acusas a los judíos de hablar. En un rey haciendo. Para otras personas, lo que los nazis hicieron a los judíos es incómodamente antisemita de la misma manera que es incómodamente racista de la frontera si acusas a los negros de esclavar a los blancos. Es raro, y sin embargo, esa definición puede haber funcionado mejor hace 30, 40 años. Ahora no funciona especialmente bien, porque todos comparan todo con los nazis. Así que Cameron Israel de los nazis es escrito básicamente en este punto. Es lo que todos hacen con todos en todo momento. Trump es Hitler. De acuerdo, no importa. Está cocinando. Quiero decir, no esperaba que él dijera eso. Esto definitivamente es contra lo que Ben Shapiro. Retiré lo que dije hasta ahora. Él no está equivocado. ¿Cuál es? Es asombroso. Biden es Hitler. Todos son Hitler. Todos los que no me gustan son nazis. Así que ahora es una definición excesivamente amplia. Por ejemplo, hay una reclamación aquí. Dice que usando símbolos e imágenes asociadas con la espera clásica.
No dijo literalmente que Joe Biden es un Joe Biden que se parece a Hitler o es Hitler. Siento que podría haber dicho eso de todos modos, lo que sea. Semitismo. EG afirma que los judíos mataron a Jesús, o difamación de sangre, para caracterizar a Israel o a los israelíes. Ahora de nuevo, sé por qué van. Lo que están buscando es la caricatura de un soldado israelí que está bebiendo la sangre de un niño palestino, por ejemplo. Claramente antisemita, o un soldado israelí que está matando a Jesús y a los palestinos, y a Jesús claramente antisemita. Sin embargo, la forma en que esto se expresa sugiere que es antisemita decir que los judíos mataron a Jesús. Bueno, según el Nuevo Testamento, los judíos se involucraron en el asesinato de Jesús. Judíos, el Sanedrino, según las noticias otra vez. Soy. Hermano, espera, ¿qué? Es como si los judíos mataran a Jesús. Deberías poder decir eso. El pecado original, el apoyo de un sentimiento antisemita similar entre toda la población cristiana que condujo a todos los pogromas que condujeron, en algunos casos, a la justificación del holocausto. Soy un judío, así que este no es mi libro. Pero mi mejor comprensión de todos mis amigos cristianos y de leer el Nuevo Testamento es que los judíos, bajo el Nuevo Testamento, los judíos referían a Jesús para el enjuiciamiento a Poncio Pilato, que luego condenó a Jesús por temor a los disturbios y luego dio a los judíos la oportunidad de liberar a Jesús y eligen no hacerlo. Y el libro de Mateo, hay en el versículo donde dice que su sangre esté sobre nosotros y nuestros hijos, ¿cierto? Eso es todo del Nuevo Testamento. Y los cristianos dicen que todas esas cosas no hacen que los cristianos antisemitas. Creo que en realidad estaba haciendo la Ishra. Quiero decir, los cristianos no solo dicen eso. No es que solo estén refiriendo al libro cuando dicen eso. Están refiriendo al libro para justificar el asesinato de judíos y para hablar de cómo hablar de lo malos que son los judíos. Como si nadie lo trajo, a menos que sea como una maldita clase de teología o algo como lo que coño está pasando. Aquí está a lo que Ben está refiriendo. Sí, vi a los malditos psicóticos enojarse. Quiero decir, estos son definitivamente malditos antisemitas que son como ver, los judíos están haciendo que sea ilegal predicar el evangelio. Esto es lo más gracioso. Este es el argumento de Marjorie Taylor Greene. Creo que esta es la forma más divertida de criticar este proyecto de ley. Así que para esa nota le doy a esto 10 de 10. Es literalmente como mirar un proyecto de ley que básicamente dice como crítica a Israel es similar al antisemitismo. Completamente evitando esa parte de la conversación y simplemente como, no, usted no entiende, mis amigos fascistas cristianos, realmente antisemitas, deberían poder decir que mi pueblo, los judíos, mataron a Jesús y por lo tanto son enemigos del cristianismo. Deberían poder decir eso mientras sean pro-Israel. Como también mencioné, el proyecto de ley tiene una contradicción inherente. Uno de los puntos de bala en el proyecto de ley según la IHR, una definición que dice que afirmar que los judíos son un monolito y son leales a Israel es antisemita. Lo cual estoy de acuerdo que es antisemita. Pero luego también al afirmar absurdamente que la crítica al antisemitismo israelí, esta nueva ley haría que todos los judíos del mundo sean responsables de las acciones israelíes, lo cual es absurdo. Sin embargo, la ley también dice que cualquier cosa hace que los judíos sean colectivamente responsables de las acciones de Israel. Así que la ley básicamente se viola a sí misma. Es jodidamente ridículo. El último punto de la ley literalmente hace que la ley sea inútil. Si usted está diciendo que las críticas al Estado de Israel son antisemitas porque Israel es una representación del judaísmo y al mismo tiempo dice que la responsabilidad colectiva de los judíos es antisemita, lo que estoy de acuerdo. Esa parte que estoy de acuerdo en que los judíos sean colectivamente responsables de las acciones de Israel es antisemita. No estoy de acuerdo, sin embargo, con el otro lado de ella. Terminas básicamente arruinando el argumento que estás tratando de presentar. Una vez más, mi comprensión, y corregirme si estoy equivocado porque una vez más, no soy cristiano, es que la idea básica es que toda la humanidad es colectivamente responsable de la muerte de Jesús. Ese es el gran pecado de la humanidad, y Jesús borró el pecado original a través de su muerte. Y los judíos están de pie como un grupo pecaminoso en la muerte de Jesús para todos. Amigo, estás tan cocinado por Cristo que es una locura. Está maximizando la polla con esa punta cristiana. Quiero decir, obviamente ya sabíamos que desde su vociosa postura antiaborto sin principios y antijudíos antiaborto que contradice directamente el judaísmo, como el judaísmo genuinamente alienta el aborto. ¿Cómo es? No sé cuáles son las restricciones exactas, pero no creo que haya una sola secta dentro del judaísmo que sea contra el aborto. Incluso los judíos más conservadores y la mayoría ortodoxos no solo piensan que el aborto es malo, sino que de hecho creen que el aborto es completamente válido. Así que su defensa contra el aborto es directamente contra él, ya sabes, del judaísmo que afirma creer. El problema con este proyecto de ley es que al encapsular esta definición, se desgasta en el territorio de la libertad de expresión. Ahora, como dije, estoy un poco confundido por qué todos ahora están molestos por esto, en lugar de decir el título 6 en sí, que los espectadores en el territorio de la libertad de expresión son locos. Pero lo entiendo. Así que, y estoy de acuerdo. Creo que es demasiado amplio y creo que la definición no debe aplicarse de esta manera en la legislación estadounidense. La solución a eso, por cierto, es deshacerse del título 6. Como dije al principio aquí, lo más importante que fracasó aquí es que en realidad no logra lo que está tratando de lograr.
Por lo tanto, el objetivo del proyecto de ley es dar a la legislatura una herramienta adicional para que Joe Biden y la Casa Blanca respondan de no desfinanciar todas estas universidades. Bueno, ya pueden hacerlo. Ya hay cartas en los libros del Departamento de Educación. Se llaman cartas de queridas colegas que dicen que la Ley de Derechos Civiles de 1960, sí. Sabe que la ley de derechos civiles no va a ser retirada. Así que puede tomar esta posición como si tuviera razón. Tomó la posición de que, ya sabes, prohibiendo la revocación de los derechos civiles. Entonces, sabes, esta ley es, ya sabes, no es genial, es expansiva. Pero ¿cómo? Tampoco la ley de derechos civiles. Una vez más, veo lo que están tratando de hacer, es decir, a los demócratas. Escucha, vemos que usted solo quiere proteger a ciertos grupos. Queremos proteger a todos los grupos. Entonces vamos a agregar nuevas definiciones aquí que protegen a todos los grupos. Pero es como el argumento que la gente a veces usa con DI, donde son como... No es esa la razón por la que este proyecto de ley fue impulsado. Pero nunca reconocerá ni admitirá que también estoy loco. O ni siquiera mencionó el aspecto más importante del proyecto de ley, que es el aspecto más extenso del proyecto de ley. Porque las definiciones de antisemitismo de la IRA están bastante en línea con nuestra comprensión de lo que es antisemitismo, con la excepción de la crítica al Estado de Israel. Esa es la nueva adición a la conversación.